En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales de Valparaíso. Iniciamos un nuevo programa de Revelando en este día lunes 23 de junio. Iniciamos también la semana, una semana donde hemos partido con un día de sol, no muy buena temperatura, pero agradable. Así que iniciamos este programa que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SUFAR. Les recuerdo a nuestros auditores que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Carlos, y estimados y queridos amigos que nos escuchan. Tengan ustedes un excelente inicio de semana. Ya partió el día lunes con un muy bonito día que fue en el día de hoy. Bueno, como es tradicional en nuestro programa, en primer lugar saludamos a nuestros técnicos, don Gerardo Terán y don Luis Salinas. Les agradecemos su excelente desempeño y son vitales para nuestro programa para que llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y antes de iniciar nuestra conversación, Francisco, vamos a rendir, como es costumbre, un homenaje a los mártires de Carabineros, eh, quienes perdieron la vida en un día como hoy. Eh, y me refiero al cabo segundo Francisco Javier Céspedes Pérez, que falleció el año 2013. Falleció por inmersión tras rescatar a un niño de 6 años. Y también al cabo segundo, don José Cristóbal Barría Pérez, quien falleció el año 2014, herido a bala por un grupo de delincuentes. Estos mártires, como hay muchos en la institución de Carabineros, han rendido su vida en cumplimiento de su deber. Así que les rendimos homenaje y los saludamos. Y también hacemos extensivo este saludo a todo el personal de Carabineros de Chile que está a lo largo del país, en nuestras fronteras, en las ciudades, en las carreteras, en los distintos lugares productivos, y ellos están ejerciendo su tarea para que nosotros, el resto de los ciudadanos, podamos realizar nuestras tareas con tranquilidad y seguridad. Sobre todo, los saludamos en periodos como ahora, donde hay un alto grado de violencia y delincuencia en el país. Francisco. Sí, me sumo a tu salud y a los realmente homenaje a Carabineros y a sus mártires. También destacar que hoy en día la situación para ellos es cada vez más compleja, no se ha resuelto nada, porque existe una industria, la industria de los derechos humanos, como se le ha llamado, que con la complicidad de algunos jueces
y otros tantos han hecho de la persecución de militares y policías una industria, una verdadera industria con millonarias indemnizaciones para las supuestas víctimas. Hoy en día ya es difícil de creer porque ya no persiguen a los veteranos y a los ancianos del 73, persiguen a los de hoy. Entonces, nuestros carabineros están indefensos. Y por eso que se ven menos carabineros en las calles y menos fiscalización, porque ya no les interesa tanto salir, van a salir a comprarse un problema. O los matan o los meten presos. Entonces, la verdad es que es una situación bastante incómoda trabajar así. Es un lugar de trabajo poco grato en realidad, para nada. Carlos. Bueno, efectivamente, tal como tú mencionas, lo que se discute últimamente son la forma en que un carabinero puede cumplir su tarea. Y para cumplir la tarea no solamente basta que haya leyes correctas, sino que también hay un respaldo de las autoridades, un respaldo político de las autoridades y también de un cierto resguardo judicial, porque debemos tener claro en general de que los carabineros salen a cumplir con su deber, a mantener la seguridad, el orden público, a enfrentar a los delincuentes. Eh, por lo tanto, si hay una cosa que conceptualmente hay que tenerla muy clara, es que el poder del Estado debe ser mucho más fuerte que el de los delincuentes. ¿Ah? De hecho, digamos, el delincuente debe pensarlo muy bien antes de actuar, cometer un delito o enfrentarse a carabineros. Eso, sin embargo, ahora no existe. Ahora los delincuentes se enfrentan a carabineros con mayor poder de fuego y con mayor tranquilidad porque sabe que el carabinero le va a costar mucho responder con sus armas de servicio. Así que ese es un problema bueno, sabemos que tenemos hace algunos años y el estamento político no ha cumplido con la tarea, ¿no es cierto?, de generar ese ambiente para dar mayor seguridad a Chile. Eh, Francisco, bueno, para iniciar nuestra conversación, nosotros siempre preparamos un editorial. ¿Sí? Y este editorial hoy día lo hemos titulado Las alianzas políticas y los proyectos de país. Y bueno, nuestra intención en realidad es conversar este tema porque estamos en un proceso electoral que está en curso. De hecho, el próximo fin de semana tenemos elecciones primarias y hemos visto profusamente en la prensa cómo las distintas agrupaciones políticas intentan conformar agrupaciones, conformar alianzas. eh, bueno, y queremos conversar eso, Francisco, porque la verdad es que las alianzas políticas, los pactos electorales y una serie y todas estas cosas tienen que ver, a mi juicio, eh, con la gobernanza, con la posibilidad de ejercer, cuando lleguen al poder, por supuesto, después de las elecciones, ejercer adecuadamente sus funciones, conduciendo al país, orientándolo, con políticas claras, con propósitos comunes, y no solamente como hemos visto en los últimos tiempos, que se producen de repente alianzas exclusivamente eh, cimentadas por la ambición del poder y no por el propósito de tener un proyecto común, un proyecto conducente hacia el desarrollo del país. Las alianzas deben tener una compatibilidad ideológica, deben de alguna manera buscar una misma cosmovisión, deben tener, ¿no es cierto?, una unidad de principios, ¿ya? Pero sobre todo una unidad de propósitos. Eh, Cuando aparecen las elecciones, y todos sabemos que es un poco también la parafernalia, pero básicamente lo que hemos visto ahora en nuestras últimas semanas, como la alianza oficialista
que está ahora en el proceso de primaria, se ha ido produciendo un ambiente medio belicoso entre los candidatos, cuando se supone que son todos provenientes de la misma rama del gobierno actual. Y incluso algunos acusan a otros que no están en condiciones de gobernar, porque donde gobiernan producen pobreza o estancamiento, como dijo la ex ministra Toá respecto a sus compañeros o competidores en las primarias del Partido Comunista. Y esto lo queremos conversar en todo caso a nivel general porque las alianzas políticas y, y los pactos electorales tienen que ser cimentados principalmente bajo principios, bajo una cosmovisión y una comunidad de propósito. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Bueno, mi opinión es que esta primaria que está generando esta tensión entre el oficialismo era algo que se esperaba que ocurriera y en la derecha podía ser una verdadera guerra civil entre los candidatos. Afortunadamente decidieron saltarse las primarias en el sector de la derecha, porque si no habríamos tenido mucha incertidumbre para las candidaturas presidenciales. Si estamos viendo lo que vemos en las primarias del oficialismo, donde ya hay divisiones entre ellos, donde hay divisiones ideológicas, porque una candidata socialista del PPD que diga que los comunistas solo han traído pobreza al mundo es algo en realidad interesante. Es una evolución social importante, una evolución política. No sé con cuánta, si es solamente una estrategia electoral ese dicho, o bien algún sentimiento profundo que tienen entre ellos. No me lo habría imaginado, no creía que iba a vivir para escucharlo. En realidad muy interesante, pero eso obviamente que produce tensiones muy fuertes. Así es que va a ser interesante esta campaña electoral, Carlos. Bueno, lo más importante, creo yo, para nuestros auditores y en general para la ciudadanía, eh, es mirar, digamos, la forma en que el país va a funcionar en el futuro, cómo las diferentes alianzas o los diferentes pactos electorales pueden producir un efecto positivo de desarrollo del país, porque ese es el propósito final de una alianza o de un pacto electoral. Cuando yo me refiero a alianza, me refiero a alianza de carácter programático, ¿ya? Y pactos electorales también, ¿no es cierto?, que van en conjunto con ello, porque el propósito de eso es alcanzar el poder. Y una vez que se alcanza el poder, dirigir el país, conducir el desarrollo, conducir las políticas públicas, desarrollar las estrategias de crecimiento, desarrollo, establecer políticas sociales que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad. Por lo tanto, es muy importante cómo se van desarrollando las diferentes estrategias de alianzas. Y eso hace que la ciudadanía tenga una decisión muy importante, establecer cuál es el pacto electoral, cuál es la alianza política que puede dar un mayor desarrollo al país. Eh, en este minuto, y como es sabido por todos, eh, hay un problema, yo diría, bastante mayúsculo en esto de las alianzas porque hay extremadamente una cantidad inmensa de partidos, mucho más allá de lo prudente en un país como Chile. Basta con observar cómo se hacen las conversaciones en el Parlamento, cómo se hacen las conversaciones en el Congreso para alcanzar acuerdos, que la verdad es que en el último periodo ha sido muy difícil de alcanzar. ¿Ah? Los acuerdos son muy difíciles. ¿Ah? Yo diría que
el acuerdo más relevante de los últimos tiempos ha sido, tal vez, si es que se puede considerar un buen acuerdo, cosa que yo discrepo un poco, fue la reforma previsional. Pero básicamente, en este minuto, eh, eh, crear una coalición, un pacto electoral, una alianza política que sea consistente, sólida, coherente, es muy difícil con la cantidad de fragmentación que existe entre los partidos políticos. Por lo tanto, es importante que nuestros auditores, la ciudadanía en general, reflexione de ver, primero que nada, si las alianzas que se producen son coherentes o son sencillamente algo que tiene un fin puramente electoral. Y creo que ese es un mal camino, porque lo que hay que buscar es una alianza que permita darle gobernabilidad al país y orientarlo, empujarlo, impulsarlo, relanzarlo hacia el desarrollo. No sé si tú tienes algo que agregar, Francisco. Sí, yo creo que los políticos se están dando cuenta también que esta fragmentación no ayuda en nada, porque son solo discusiones y es imposible poner un objetivo país y sacarlo adelante. Yo creo que ellos solamente se centran en sus objetivos electorales, en ser reelectos, en tener más poder, en fin. No los veo muy orientados al objetivo país. Me ha gustado mucho escuchar que quieren de alguna manera volver a un sistema más concentrado como el binominal, donde los acuerdos tienen que lograrse internamente para poder tener una coalición grande, grande que pese, o sea, hay más debate, hay más reflexión, pero interna no someten al país a este espectáculo que dan a veces con debates que son espurios y que son solo confrontaciones ideológicas y electorales. Carlos. Bueno, efectivamente, así que vamos a ver. Bueno, el primer evento que vamos a tener relativo a este tema va a ser en las elecciones primarias. Ahí se tiene que observar, digamos, qué tanto impulso genera esta alianza oficialista. Y eso se va a medir efectivamente en la cantidad de personas que vayan a participar, a votar por los cuatro candidatos o los cuatro candidatos que se presentan a esta primaria. Porque efectivamente el candidato o la candidata que triunfe va a representar a todo el oficialismo, a toda la izquierda, en la primera vuelta electoral, que es en noviembre. Así que esto bueno, esto va a decantar políticamente a través de una elección. eh, no sabemos, porque lo que ha ocurrido en el último tiempo de repente produce ciertas dudas si efectivamente todas las fuerzas que participan en estas primarias van a apoyar posteriormente a aquel que gane. ¿Sí? Porque la confrontación que se ha visto en los últimos días ha sido importante. Así que, y hay que ver cómo evoluciona, porque también en el otro lado, que es la derecha, también se están produciendo cambios que se manifiestan a través de las encuestas. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero la idea conceptual es que los ciudadanos deben analizar cuál es la alianza política, los aspectos electorales que le producen mayor confianza para impulsar al país al desarrollo, que es lo que realmente necesitamos, es lo que se busca. Lo que se busca es que llegue un gobierno que solucione los problemas, que enfrente efectivamente las crisis que tiene el país, que son muchas, y volvamos a reencauzar nuestro país hacia el desarrollo sostenido y que eh, volvamos a tener un liderazgo importante en América Latina. Francisco, hay un tema, vamos a cambiar de materia, pero hay un tema que no podemos dejar de conversar y que se produjo precisamente el fin de semana, que es en el mundo internacional, el conflicto entre Israel e Irán, donde efectivamente se
pensaba, se conversaba, ¿qué haría Estados Unidos en este conflicto? Bueno, eso podríamos decir que está casi resuelto, porque Estados Unidos ya intervino y produjo un ataque directo a centrales eh, nucleares en Irán. No propiamente centrales nucleares, sino que son lugares físicos Instalaciones. donde se producen las instalaciones, donde se empieza a producir el enriquecimiento de uranio o la preparación para la confección de armas atómicas. Y fue un ataque contundente, ¿ah? Con el máximo del poderío, ¿no es cierto? Con los aviones más modernos que tiene, existen en el planeta de combate, eh, con bombas de alto poder y también, ¿no es cierto?, combinado con lanzamiento de misiles desde submarinos. Eh, y esto produce un cambio, un efecto, la estrategia en la política mundial, porque, bueno, Estados Unidos involucrándose cambia absolutamente, a mi juicio, el equilibrio de fuerzas y y produce también mucho ruido respecto al resto de los países que de alguna manera tienen que tomar alguna posición respecto al conflicto. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, vamos a partir por la condena que hizo nuestro presidente al ataque, donde dijo que el tener poder no da derecho a atacar a centrales nucleares. Y aquí la palabra centrales nucleares, como él también lo dijo, están protegidas por el derecho internacional y en fin, hay un montón de legislación al respecto, siempre y cuando sean centrales nucleares, donde son civiles que aportan, entregan energía al resto del país. Irán tiene una central nuclear de este tipo que produce energía, que fue construida y es operada por rusos y están operando normalmente. Entonces, no hay centrales nucleares que hayan sido atacadas. Lo que fue atacado fueron instalaciones militares que desarrollan la energía nuclear para producir una bomba atómica. O sea, ahí la condena estuvo errada, porque en realidad, ¿para qué quieren producir una bomba atómica los iraníes? Para arrasar a alguien, ¿no es cierto? Para tirársela a alguien. No las producen, no gastan miles de millones de dólares para que esté ahí guardada, o sea, exhibida en un museo. No, la van a utilizar. Y de hecho tienen la ingeniería de desarrollo de misiles impresionante, porque han desarrollado miles de misiles que le están lanzando a Israel al día de hoy. Entonces, ahí hubo un error. No correspondía hablar de centrales nucleares, sino que eran instalaciones militares. Respecto del ataque de los aviones norteamericanos, de verdad impresiona que volaron 37 horas desde su base en Missouri hasta Irán y volvieron. Fueron y volvieron en 37 horas, sin tocar tierra. Eso son dos pilotos. Los aviones, eso llevan como tripulación dos personas, dos pilotos. Entonces uno dice, ¿cómo lo hicieron? Iban por turno, uno dormía, el otro piloteaba, o bien el avión voló muchas horas con piloto automático y seguramente se iban despertando para el reabastecimiento porque se han haber reabastecido varias veces, de día y de noche. Entonces, bien la hazaña, el vuelo ya era una hazaña. Y es el único avión que podía lanzar esas bombas, que son unas bombas de 15 toneladas. Son, en inglés, se traduce como la madre de todas las bombas. Así le pusieron el nombre a esa bomba. La MOAB, la MOAB. En inglés significa la madre de todas las bombas. Y entonces este desastre que podían causar esas bombas era el único que tenía la artillería como para hacerlo. Ahí salen hoy día en unas fotos en el diario, unas fotos de satélite donde se ven las perforaciones en el cerro.
Nunca una foto de satélite a esa altura muestra las perforaciones a ese nivel, pero de verdad que perforaron el cerro, muy grande. Así que yo creo que todavía hay mucho por decir. Se esperan la revancha por parte de los iraníes. Hay amenazas, el cierre del estrecho de Hormuz, como se comentaba, el ataque a las bases que tienen en Medio Oriente los norteamericanos. En fin, hay camino por andar. Bueno, Francisco, este tema es muy interesante, eh, pero se nos ha acabado el tiempo, el primer bloque. Así que vamos a hacer una pausa, una pausa musical con una canción que espero disfruten nuestros auditores de la cantante mexicana Daniela Romo del año 1984, que se llama Mentiras. Así que hacemos esa pausa y continuamos conversando posteriormente. Hasta más rato. Estimados auditores, hemos regresado después de una pausa musical eh, que espero hayan disfrutado de la cantante mexicana Daniela Romo, de una canción del año 1984 llamada Mentiras. Así que espero que efectivamente les haya gustado. Y continuamos nuestra conversación, sin antes recordarle a nuestros estimados auditores que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y a través de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos ha permitido mantenernos en el aire por casi 10 años. Además, este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR, que nos permite estar en el aire en el día de hoy. Les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé, y continuamos conversando porque eh, es muy interesante lo que está ocurriendo en el mundo con el ingreso de Estados Unidos a la guerra Irán eh, e Israel, con ataques realizados, ¿no es cierto?, con los B-2 y los submarinos lanzamisiles. Eh, es importante, creo yo, comprender de que esto ha ocurrido precisamente por, eh, por lo que se lleva durante muchos años, que es intentando persuadir a Irán que no continúe con su programa nuclear. Y cuando se habla del programa nuclear, estamos hablando de la generación de todos los elementos necesarios para producir una bomba militar, la bomba atómica. Y bueno, aparentemente esto Irán hizo caso omiso a pesar de todas las advertencias y todo esto, porque efectivamente el hecho de que un país más tenga poder de armas nucleares produce una inestabilidad muy grande en el mundo. Y esto se inició con ataques de Israel, producto de, ¿no es cierto?, de la información de inteligencia, de lo cercano que estaba Irán para poder producir estas armas de destrucción masiva. Y esto obviamente está monitoreado muy de cerca durante muchos años y sobre todo monitoreado por Estados Unidos, quien después de haber analizado la situación estratégica, tomó la decisión de intervenir. Y esto no es algo eh, caprichoso, algo subrepticio, sino que es algo planificado desde mucho tiempo. Ustedes comprenderán que un ataque de esta naturaleza necesita una preparación muy larga, una preparación detallada, rigurosa. Por lo tanto, lo que hemos visto en los últimos días es la culminación, ¿no es cierto?, de una etapa en la cual Irán comenzó a convertirse en una amenaza bastante significativa para la paz mundial, una amenaza para la paz mundial. Y bueno, esto tiene varias lecturas, creo yo, y varias repercusiones, porque se confirma, digamos, eh, la preponderancia de primer nivel de Estados Unidos como potencia.
creo que es difícil que haya alguna organización o organización de varios estados que pueda competir contra esa potencia económica, militar, de productiva, de miles de adjetivos que se pueden poner, pero Estados Unidos es la gran potencia. Y también, ¿no es cierto?, con esto se ve una gran señal al mundo, ¿ah? De aquellas naciones que quieren, ¿no es cierto?, alcanzar algún nivel eh, de, de liderazgo mundial, y en este caso Irán, que es un gran país, es una gran potencia, un país muy amplio de 1.600.000 kilómetros cuadrados, de 90 millones de habitantes, y además, ¿no es cierto?, de una gran tradición histórica. Sin embargo, la forma en que comenzó a comportarse en el apoyo a actividades terroristas lo llevó a convertirse en una amenaza para el mundo. ¿Cuál es tu opinión, Sí, Francisco? mira, este odio que tiene el gobierno iraní por Israel o con Israel nace con la revolución iraní del año 1979, cuando presidía el gobierno norteamericano el entonces presidente Jimmy Carter. Esta forma bastante pusilánime de enfrentar el problema terminó con la caída del Shah de Irán, y Irán era un país muy cercano a Israel. Trabajaban juntos. Irán era un país que iba hacia la cultura occidental. Y de ahí llegaron los ayatolas, que son fundamentalistas, y se inició el odio contra Israel. Y esto se quedó en evidencia hace ya unos 10 años, cuando Israel empezó a poner de manifiesto que los terroristas obedecían y eran financiados por Irán. Los terroristas, los Hezbollah, Hamas, los terroristas en Siria y, por cierto, el gobierno sirio de entonces. Entonces eran financiados por Irán, y Irán era al final lo que ellos llamaban la cabeza de la serpiente. Y Irán empezó a prepararse para un conflicto mayor, Israel también. Entonces, desde entonces que han mantenido esta odiosidad, Israel vio que Irán seguía enriqueciendo uranio a pesar de las negociaciones que hacía con Occidente, y les decía que no, que esto era para fines civiles, etcétera. Siguió enriqueciendo uranio. Israel dijo: si fabrican la bomba atómica, nosotros vamos a desaparecer. Y le llamó a esto la última lucha por la supervivencia. Entonces empezó a atacar, y hoy día domina el espacio aéreo iraní total. Y los ataques hacia las instalaciones militares iraníes son tremendos. Y los iraníes han contestado con misiles, pero en forma brutal también. Y bueno, Israel se ha defendido y ha parado, no sé, el 90 y tantos % de los misiles que llegan, pero el saldo ha producido mucho daño, incluido un hospital en Israel. Bueno, esta situación de hoy hace pensar cómo va a evolucionar esta guerra. Esta guerra está con mucha energía. Irán además tiene el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Si lo cierra, va a complicar económicamente a muchos países. Y, por cierto, a ellos mismos también, porque por ahí sale todo su petróleo. Y el ataque a las bases norteamericanas que están en los países árabes podría desencadenar una guerra mucho más brutal de la que hemos visto hasta ahora. Creo que esto está como recién comenzando. Vamos a ver si Irán tiene la fuerza y la energía para hacer tanto daño como quieren hacer. Carlos. Bueno, aquí hay varias cosas que yo creo que es interesante mencionar. En primer lugar, la superioridad naval de Estados Unidos es realmente abrumadora. Lo que a mí me hace pensar de que es difícil de que Irán pueda obstruir el paso de Hormuz, ya, digamos, eliminar el paso, pues, de buques por ahí. Obviamente lo puede complicar, porque efectivamente los buques que circulen por ahí, que circulen por el estrecho de Hormuz con petróleo,
van a pensarlo 2 o 3 veces antes de iniciar el cruce. Así que va a producir problemas, pero la verdad es que las fuerzas navales de Estados Unidos pueden borrar fácilmente las fuerzas navales de Irán. Eh, por lo tanto, aquí hay otra cosa, otro aspecto que también es necesario observar, porque Irán, digamos, eh, hay que ver si en el futuro se mantendrá solo. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando China empiece a sufrir los problemas de falta de petróleo, precisamente por el problema del Golfo Pérsico? Si va a tener alguna acción. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con otro actor importante que es vecino de Irán, que es Pakistán? ¿Ya? Que es un país que tiene capacidad de armas nucleares? Entonces, y además que se ha declarado amistosamente con Irán. Por lo tanto, aquí hay un juego de ajedrez bastante sensible Complejo. y complicado, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a hacer Rusia? ¿Qué va a hacer China? ¿Qué va a hacer Occidente, el resto de los países de Europa? ¿Y qué va a hacer el resto del Medio Oriente? Recordemos de que en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, hay varios países árabes, ¿ya? Algunos que son declaradamente enemigos de Israel y otros no tanto. Pero ahí, en esa zona geográfica del mundo, está la energía a través del petróleo, lo que significa que cualquier acción que se produzca en esa zona produce repercusiones en todo el planeta, en todo el sistema productivo mundial. Y lo último que quiero mencionar, Francisco, y no sé si tú quieres hacer algún comentario al respecto, pero esto también representa de alguna manera una señal para países como Corea del Norte, ¿ya? Que también tiene una ambición de generación de armas nucleares, ¿ya? Y que también constituye una amenaza para el resto de la región. Por lo tanto, aquí hay una serie de movimientos estratégicos que se van a realizar y vamos a ver cómo se conforman las estrategias de alianzas entre los grandes países, teniendo claro, digamos, que Occidente va a procurar la sobrevivencia de Israel, por supuesto. Y hay que ver los adversarios, para no decir enemigos de Estados Unidos, también la actitud que van a tomar respecto de Irán. Así que no sé si tú quieres agregar para cambiar de tema. Sí, solo para decir que en realidad Occidente como que ha tomado un partido de bastante ambiguo la forma de cómo se ha alineado con Israel. El presidente de Francia, Macron, ha pedido el embargo de armas a Israel y varios otros países europeos también están en la misma. Entonces, no es claro cómo, si Occidente va a actuar como un solo grupo o bien están medios diluidos por estos fundamentalistas. Por otro lado, Pakistán, si bien es cierto, tiene armas nucleares y está muy cerca de Irán y ha manifestado su amistad, tiene un enemigo también muy grande, que es la India. Y la India también tiene armas nucleares y la verdad es que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces, yo creo que al final del día, el equilibrio de fuerzas ahí, Pakistán lo va a pensar 2 veces antes de meterse en este conflicto. No las tiene todas consigo. La India lo está mirando, Carlos. Bueno, en el día de hoy, ¿no es cierto?, hemos visto que los bombardeos se mantienen por parte de Israel. Estados Unidos está a la espera de la reacción de Irán respecto a negociar, porque está claro, digamos, que la capacidad de negociación de Irán se ha disminuido enormemente con la entrada de Estados Unidos. Así que hay que estar atentos, estimados auditores, y nosotros también vamos a estar muy atentos para poder comentar en los próximos programas la evolución de este conflicto, que yo diría que es uno de los más graves de los últimos tiempos, porque el potencial de crecimiento, de escalamiento es enorme y muchos riesgos. Así que los grandes líderes tienen que actuar con mucha cautela, mucha inteligencia, ¿ah? Y de acuerdo a la información de inteligencia muy precisa que se desarrolle para esta circunstancia.
vamos a cambiar de tema, Francisco, porque nosotros en Chile tenemos una realidad, ¿verdad? Hay conflicto, estamos preocupados de lo que ocurre en Irán, con Israel, pero también tenemos problemas en nuestro país. Y en el último tiempo se ha estado conversando mucho, Francisco, respecto a las contribuciones. Y nosotros hemos visto que en la proposición de la última constitución, había fuerzas políticas que indicaban la eliminación de las contribuciones. Esto no resultó porque obviamente se rechazó esa propuesta constitucional, pero la discusión sobre las contribuciones se mantiene. Y realmente yo diría que el concepto principal que se conversa respecto a las contribuciones es respecto a si son justas o no son justas, porque se ha visto que el Servicio de Impuestos Internos ha establecido eh, tarifas o alzas de contribuciones, eh, yo diría bastante arbitrarias, y que incluso en algunos casos se aleja de toda lógica de mercado. Y hay personas entonces que están en condiciones muy complicadas de pagar las contribuciones. Eso por un lado. Y por el otro, es realmente, desde el punto de vista de los principios, es justo pagar dinero por una casa que es propia, en la cual uno ya al construirla y eh, ya pagó los impuestos correspondientes, y en el fondo vuelve a pagar un arriendo al Estado, que en muchos casos se convierte en algo muy difícil, y sobre todo para la gente mayor, porque la gente mayor vive de una pensión y muchas veces las contribuciones le suben y se convierten casi en impagables. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema, Francisco? Mira, el tema se ha desatado una polémica muy recientemente cuando hubo reclamos del servicio del defensor del contribuyente al servicio de impuestos internos por la forma que calculaba las contribuciones. Y a raíz de esto se genera una polémica muy grande, porque salió el director del servicio de impuestos internos, don Javier Echeverry, a decir que en realidad era el 20% más rico del país el que reclamaba, porque según él, el 80% de las viviendas en Chile no pagaban contribuciones. Y eso, por cierto, le demostraron posteriormente de que estaba rotundamente equivocado. Y él salió a reconocer públicamente su error. Se había equivocado en decir que era el 20% más rico. Eran el 20% de las propiedades de más alto valor, no necesariamente ocupadas por las personas más ricas de Chile. Porque claro, hay gente que se compró una casa bonita, una casa valiosa, y ahora ya no tiene los ingresos que tenía en su momento. O sea, no guarda relación con la riqueza de las personas. Primer error. Primer reconocimiento erróneo. El segundo reconocimiento erróneo es en la forma de cálculo de las contribuciones, que en realidad estaba, reconoció él que no era claro cómo se estaban calculando y que se iba a corregir. Entonces ahora viene el legítimo interés de los contribuyentes de pedir, oiga, y la plata que pagué de más, que me la devuelvan todos estos años. Eso para partir conversando. Luego uno va y hace el análisis de qué son las contribuciones. Las contribuciones nacen en el año 1960 con el terremoto de Valdivia. Para poder reconstruir el país se pidió un aporte adicional para poder reconstruirlo. Y ese aporte adicional como de emergencia temporal, no este es un impuesto temporal nomás, lo tenemos hasta el día de hoy. Lo mismo que ocurrió el año 85, que se le puso al combustible un impuesto adicional para apoyar la reconstrucción del país, y ahí estamos todavía con el impuesto temporal. Esto es claramente una injusticia, como tú muy bien mencionabas, porque este es un impuesto al patrimonio, no es un impuesto a la renta, no es que yo esté ganando plata con mi casa, no,
La compré y para comprarla, el dinero que ocupé ya pagó todos los impuestos que pasaban por la renta. Por lo tanto, ese impuesto ya está listo. Y pagué IVAs y si construí la casa, pagué los IVA de los materiales y pagué muchas cosas. Entonces, al final del día, todos los impuestos, este es un impuesto sobre otros impuestos. Es una injusticia total. Primero. El otro impuesto que es injusto también es el impuesto a la herencia. Cuando alguien, habiendo pagado todos sus impuestos y todo durante su vida sobre su renta, quiere legarle algo a su familia, resulta que la familia tiene que vender parte del patrimonio para poder pagar el impuesto a la renta, porque es altísimo. Entonces, ahí hay injusticias tributarias que vale la pena que el nuevo Congreso, porque el actual no ha sido capaz, se meta en este tema y lo podamos resolver. Tenemos que votar bien para que tengamos buenos legisladores y podamos resolver estos problemas que realmente son los que afectan a los chilenos, entre otros. Bueno, oye, Carlos. efectivamente, Francisco, y hay algo que creo yo conveniente indicar, porque las personas tienen que pagar impuestos por muchas razones, pero la verdad es que hay que hacer un verdadero reanálisis de los impuestos, ¿ah? Porque la verdad es que uno paga impuestos y sobre impuestos y vuelve a pagar impuestos. eh, Ahora uno, creo yo conveniente, que debe existir un impuesto territorial, que en el fondo sea el pago que uno hace por el uso de la vía pública, de las luminarias, de las carreteras, de la ciudad. Estamos hablando de la ciudad, ¿no? ¿Ya? Pero eso debiera ser un pago, por decirlo de alguna manera, generalizado, porque todos hacemos uso de las, de las vías públicas, de las calles, de las aceras, de la luminaria. Entonces, el Estado tiene que resarcirse de ese servicio que presta, pero no necesariamente tiene que haber un impuesto relativo a la propiedad, porque la propiedad, ahora, uno podría incluso aceptar que se cobre un impuesto de aquellas personas que tienen propiedades que le generan renta, pero eso es un impuesto que tiene que generarse a través de la renta, no a través del capital, Así es. del Del patrimonio. patrimonio. Exactamente, entonces hay cosas que hacer. Y tal como tú decías, qué cosa más absurda, a mi juicio, que el impuesto a la herencia. ¿Mm? Porque, o sea, no hay ninguna justificación para que una persona tenga que pagar un impuesto solamente porque lo recibe de su, de sus ascendientes. Entonces, ahí hay cosas que evaluar, y yo de repente pienso así como hay que hacer una reingeniería de los impuestos, porque uno tiene que decir cuánto es lo que necesita el Estado para funcionar y en base a eso generar impuestos que por lo demás sean justos y además que sean que todas las personas aporten una parte, ¿ah? Hacia lo que es el funcionamiento del Estado. Obviamente que con los impuestos uno puede hacer una redistribución, pero efectivamente hay cosas que son realmente eh, muy retrógradas, ¿ah? Sobre todo creo yo que es de toda justicia, por ejemplo, el, eliminar esas contribuciones al menos, a eliminar las contribuciones de las personas que son de la tercera edad o jubilados, en la cual residen. Vamos a ver, porque ya está en discusión, vamos a ver si esto genera algún cambio, pero es importante también indicar. Y por último, Francisco, un pequeño comentario porque se nos acaba un poco el tiempo, pero es como conversar un poco de esta presentación que hizo la Contraloría General de la República respecto a la detección de irregularidades en todo el Estado, ¿no es cierto? Por 1,5 billones de pesos. Me parece a mí que esa es un escándalo. O sea, es algo que realmente debiera indignar a toda la ciudadanía. Y eso lo está haciendo en todos los estamentos del Estado, en el gobierno central, en las gobernaciones, en las municipalidades, en las instituciones públicas.
O sea, es increíble el mal uso o la mala administración de los recursos públicos. Estimado Francisco, un comentario, no muy largo porque no nos queda mucho tiempo, respecto a este Sí, tema. es que es impresionante, de verdad, muy impresionante el mal uso de los dineros públicos. Entonces, cuando uno dice, y esto lo asocio nuevamente al tema de las contribuciones y al impuesto a la herencia, lo asocia con este tema de cuánto debería ser que el Estado necesita para su operación. Aquí hay un despilfarro, pero gigantesco. O sea, yo creo que en el cálculo de ese monto debe haber una mirada un poco más seria, porque no solamente se despilfarra el dinero, sino que además lo hacen a propósito. Van y ponen y meten más empleados públicos a la organización del Estado, de manera que ¿y quién carga con esas remuneraciones? La espalda de los que producen el dinero, o sea, la gente de trabajo que paga sus impuestos, esos son los que producen el dinero y le pagan al Estado en impuestos y el Estado los malgasta. Eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que debe corregirse a través de nuestro voto. Elijamos bien en estas elecciones quién va a ser nuestro presidente y quién van a ser nuestros parlamentarios. Carlos. Francisco, y eso lo comentamos hace algunos programas atrás respecto a la urgencia de la modernización del Estado. Modernizar el Estado significa hacer una gestión eficiente, eficaz, una administración lo más proba posible y que efectivamente vaya a solucionar los problemas, disminuir la grasa del Estado, achicar el Estado, no por disminuirlo, sino que por hacerlo más eficiente y utilizar la gente, la cantidad de gente idónea para resolver los problemas. Es un tema importantísimo y bueno, efectivamente, como decía Francisco, ahora vienen elecciones, así que elijamos a alguien, una coalición, un pacto electoral que nos lleve al desarrollo. Debemos elegir a alguien que arregle los problemas del Estado, que utilice bien los recursos públicos y que conduzca a Chile al desarrollo. Chile necesita, se lo merece y su gente trabaja arduamente precisamente con ese fin. Y el que está fallando en este minuto es el Estado y principalmente el gobierno. Estimados auditores, nos vamos a separar porque se nos acabó el tiempo. Eh, Nos vamos a encontrar seguramente la próxima semana, a esta misma hora, mismo día lunes. Y bueno, este programa que es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Francisco, tu despedida. Estimados auditores, con todo lo que hemos conversado, lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, la situación no se ve simple. Es en estos momentos de dificultades a nivel mundial donde invitamos, creo muy humildemente, invitamos a nuestras autoridades a también mostrar un poco de sentido común y sensatez al plantearnos frente a grandes potencias como Estados Unidos. El hacerle el gallito como que si fuéramos de igual a igual no es una buena noticia para nosotros. Puede traernos consecuencias que no quisiéramos, porque ya tenemos suficientes problemas. Entonces, llamar un poco a la sensatez. Bueno, estimados auditores, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Así que muy buenas tardes y que tengan una excelente semana. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,